Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se está llevando adelante la reunión de comisión multitudinaria donde finalmente se va a producir el dictamen y por lo tanto el gobierno va a tener la posibilidad de discutir mañana esta ley. Esto es en vivo, está hablando Solá, Jorge Solá, no sí. Solá, Jorge Solá, Solá era Felipe Solá, Jorge Solá, que es uno de los integrantes del triunvirato, y vale la pena decir, si quieren lo escuchamos un ratito, ya están las firmas, esto es información, las firmas están, mañana hay debate, mañana hay paro, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué dice Solá? Que han sido echados en el día de hoy y lo más de 1000 que fueron echados durante el año 2024. Pero es solo un caso. El Gran Rosario, el Gran San Nicolás, el Gran Villa Constitución, el interior profundo, el tejido social productivo se está rompiendo y no lo van a recuperar con un proyecto de ley que retrocede en derechos colectivos e individuales. Todo trabajador tiene derecho. Es mentira que los informales no tienen derechos. Los informales tienen derechos, pero sus empleadores no se los dejan ejercer. Ilegalmente contratados no pueden ejercer los derechos. Hay que incorporarlos para que puedan hacerlo. Dejan afuera a los trabajadores de plataforma. Miren, si hay algo de lo que se ha hablado es precisamente sobre esto, y se los deja desprovisto de cualquier derecho y se los manda a la relación independiente. Bueno, allí está Jorge Solá haciendo su alocución en el seno de la comisión, en la Cámara de Diputados de la Nación. La idea es mañana sesionar, darle aprobación con modificaciones y hacer lo que constitucionalmente correspondía, que era volver al Senado. Victoria Villarruel tiene que abrir el Senado el viernes. Discutir en comisiones, volver a dictaminar y efectivamente el viernes 27, para lo cual el gobierno prorrogó por decreto esta mañana las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el próximo viernes 27 discutir la ley. Incluyó el capítulo del financiamiento universitario. No me queda claro para qué, pero la paritaria la reclaman los integrantes del Consejo Interuniversitario, lo decíamos y marcábamos ayer. Y recuerden que la ley de financiamiento universitario se promulgó pero no se ejecuta, no se aplica. El gobierno dice que no tiene los fondos. Yo creo que quiere limitar un poco toda la avanzada jurídica que se viene al respecto y que está a flor de piel porque además no ha habido en todo este tiempo, ni noviembre, ni diciembre, ni enero, ni febrero, aumento del personal, docente o no docente. Claro. Cero. Cero. Yo los miro todos acá, cero. 4 meses, 5, cero. 2,8 diciembre, 2,9 enero, promedio. ¿Se entiende cuál es el grado de...? Porque también hay una discusión. ¿Qué va a ser la Argentina? ¿Va a ser un país con educación? ¿Va a ser un país con excelencia, con ingenieros, con programadores, con personas que estén apuntalando el sector y el aparato productivo? ¿Va a estar más bien vacía de contenido? ¿Lo va a resolver la inteligencia artificial? ¿Lo haremos por algoritmos? ¿Lo haremos a cuenta y orden de otros? ¿Nos dedicaremos a gastar la que nos den? ¿Quién no sé? No lo sé, pero es parte de lo que se viene. Querido Antonio Aracre, ¿Cómo estás, bienvenido. Paulino? Hay una sola acotación. Quizás a los docentes se les podría pagar mejor si tuviéramos 1 por aula, no 3. Digamos, ¿no? 1 más el suplente, más el suplente del suplente. Vos sabés que hay 3, 2. Se pagan 3 salarios por aula hoy en la Argentina. Sí, no es una estadística que tenga validada yo ahora, en este contexto. Porque bueno, no la tengo actualizada hoy, pero es cierto hasta que es un hace tema, un año... ¿quiénes están o no frente, incluso en la escuela primaria, la escuela secundaria? ¿Sabes por qué te lo menciono esto? Primero, porque tiene que ver con cómo le pagamos a los docentes que efectivamente están lidiando con los chicos y con los jóvenes al frente del aula, pero también tiene que ver con la reforma laboral, indirectamente, digo, porque esta reforma laboral no viene a considerar la cuestión de los empleos públicos y de los docentes, pero tangencialmente viene a instalar un régimen nuevo en la Argentina, que por eso genera tanta... Bueno, por eso hablemos de eso, porque vos tenés definiciones y has tenido definiciones, bueno, altisonantes en los últimos días. Quiero escucharte. Escuchamos a Hugo Moyano hace un rato. Decime por qué la reforma, en tu caso, la ves favorable. Bueno, y por lo que decía Moyano, pero también por lo que decía Solá recién, ¿no? O sea, él le adjudica la culpa de que los informales no puedan ejercer los derechos que legítimamente tienen a sus empleadores, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le haría a Solá es,
escúcheme, Sola, hace 20 años que se fueron conformando estos 10 millones de trabajadores en negro, precarizados, pongámosle el nombre que querramos, y nunca oímos nada. Basta que discutamos un marco legislativo que tal vez pueda ser un poco mejor, tal vez pueda ser un poco peor, pero que trata de abordar la problemática de las pymes, que generan el 80% del trabajo en la Argentina, pero el 100% del trabajo en negro o precario, para ver y que salgan ahora a decir esto es inaceptable. No, inaceptable es tener 10 millones de personas que el día de mañana no van a tener una jubilación, que el día de mañana no van a tener una obra social como el PAMI porque no están aportando hoy, que ya sabemos que eso genera problemas porque lo vimos con la generación de 3 millones de jubilados sin aportes o con aportes incompletos en los últimos años del kirchnerismo. Entonces, eso no se puede profundizar más. Por eso a mí me llama la atención, por ejemplo... En un sistema que está al límite, ¿no? El PAMI en términos de claro, prestaciones, y o por eso requiere una por reforma lo que se cobra. Previsional urgente. Ojalá que el gobierno no la deje para el próximo periodo post-reelección 2027, sino que la aborde cuanto antes. Hay más de 200 regímenes especiales jubilatorios, judiciales, policía, Banco Provincia, docentes, maestras que jardineras. la gente cree de buena fe que poniendo 2 o 3 puntitos más de su sueldo por mes, después tiene derecho a jubilarse con el 82% móvil. Y eso es una fantasía. Por eso el Estado termina poniendo un montón de dinero y tenés jubilados de primera, los de los regímenes especiales, y jubilados de segunda, donde entramos todos los que aportamos 40 años en la actividad privada o donde sea, pero que... Sí, y de los regímenes especiales, claro que tampoco las jubilaciones son... Bueno, pero al menos vos tenés de 2 garantizado millones de pesos, quiero decir, ni de 2 millones y medio, que pero te en la permita justicia más o menos vivir. Vos sos un empleado en raso y estás atado a un porcentaje del juez, del secretario... Bueno, pero también aportan más en el periodo activo, ¿no es cierto? Bastante más. No alcanza, Paulina. ¿Y cómo debiera ser entonces? ¿Volver a las privadas como eran los 90? Esa es una posibilidad. Yo lo primero que creo, Lourdes, es que vos tenés que regularizar y blanquear. Miren, esto que se está aportando no alcanza, por lo tanto no va a haber regímenes especiales. Para los que ya están, ok, pero no sigamos incorporando, no sigamos haciendo una bola de nieve a futuro. Volvamos a... Sí, quiero decirte algo de lo de FATE, ¿puede ser? Sí, lo que quieras. Porque hoy amanecimos, curiosamente, un día antes de la discusión Abonás la tesis del gobierno que está muy sí. enojado con Javier Madane. Sí. Busquen el tuit del presidente o si hay posteos o no. Conspiranoico yo. Conspiranoico yo. Sí. Ah, ¿hay un posteo? Sí, no lo había visto. Ah, ok. No Bueno, dijo nada, pero dijo todo. Es un principio de revelación, diría yo, ¿no? Si lo pusiera en boca del presidente, esto de que aparezca un comunicado hoy. ¿Y a qué se lo adjudicas? Y se lo adjudico a que él está muy enojado, el dueño del FATE, porque en el acuerdo comercial con Estados Unidos no quedó 100% aclarado que los aranceles de la importación de Estados Unidos del aluminio argentino fuera cero, ¿no? Entonces él está presionando a Milei para que ponga toda la presión necesaria sobre Trump para que eso ocurra. O sea, perdón chicos, silencio. Aranceles, los aranceles para el aluminio y para el acero, los aranceles que cobra Estados Unidos, la idea de los negociadores en la Argentina era que sea reducido, ¿correcto? Correcto. Todo eso quedó para seguir Está conversándolo. incluido, Por eso está digo, incluido, hay como una, si querés, no está incluida la rebaja, está incluido una la promesa necesidad de seguir discutiéndolo. consideración. Ok. Vamos a ponerlo en esos términos. Como eso no es oficial y como no hay una baja concreta, como así sí hay un cupo, por ejemplo, adicional de venta de cortes cárnicos exportables, Sí. entonces vos decís, Madane reacciona, dueño de Alvar, y dice, bueno, entonces cierro FATE, ya está. Claro, pero Lo que ya tenía pensado lo hago, lo y ejecuto lo en este hago contexto. un día antes del paro general, un día antes de la discusión de la O sea, para vos hubiera reforma sido muy distinto si esta decisión se tomaba el lunes que viene. laboral. No tengas ninguna duda, políticamente sí, simbólicamente también. Y alguien como Madanes no ignora eso y además debe tener un séquito de asesores que también le van a decir eso. Pero yo quiero decirte algo sobre el acero, ¿no? En los últimos 20 años, Argentina tuvo un régimen comercial muy distinto al que tenemos hoy, ¿no? Un régimen absolutamente cerrado. El acero en la Argentina, a la construcción, se cobraba el doble de lo que ellos facturaban al exterior cuando exportaban. Es decir, que los argentinos... O sea, pagábamos más caro de lo que pagaban afuera. Exactamente. Yo nunca vi a un sindicalista quejándose por eso. Ahora
que utilizan la inoperancia de FATE, porque es una fábrica del 2001 que nunca se actualizó tecnológicamente. ¿Cómo vas a competir con las mega fábricas de neumáticos que todos los años tienen una escala y una tecnología increíble si vos te quedaste en el 2001? Imposible. Entonces yo no digo que no tenga que cerrar, si el tipo no quiere invertir para actualizar la tecnología o lo que fuera, está en su derecho. No, es también materia impositiva. No estoy de acuerdo que se han quedado y que no creo que las empresas no pensaron en que este régimen iba a terminar, pero digo, también hay una pata impositiva que genera... Sin lugar a dudas, y creo que está en carpeta, ¿no? Está en carpeta la pero creo que es una combinación, porque ahí cuando la UIA habla de la cancha inclinada, pues lo conocés muy bien del mundo empresario, venís de trabajar muchos años en Syngenta, es decir, vos tenés un costo argentino y tu competencia hoy es el mundo, ¿no es cierto? Y no es solamente impuestos, pensemos en el costo financiero. Costo financiero por la inflación. A medida que el riesgo país no llega a los 300 puntos, ese riesgo financiero va a seguir. Bueno, sumale el contingente laboral, sumale todas las cosas que hacen al costo argentino. Costo de logística. Ese es el cambio de modelo del que te hablaba hace un ratito. Ingresos brutos, por ejemplo. Está bien, pero todo eso, 26 meses después, fue bastante más lento que una baja pronunciada, rápida, de aranceles para gestar menores precios en la economía y por lo tanto mayor acceso al consumo. ¿Es factible abordar una reforma laboral impositiva, previsional, antes del 41% de octubre? Ya sea porque no tenía el gobierno los votos ni siquiera para arrancar. La ley base fue por eso, pero en la ley base no incluyeron todo el capítulo laboral. La laboral se la bloquearon todo en la justicia, que no me lo desmienta. Sí, pero no fue la ley base, fue un decreto. Y la justicia lo bloquea porque era por decreto, no por ley. Eso, entonces ahora está yendo por una ley. Y lo que corresponde y está muy bien. Pero creo que fue el propio Moyano que te dijo, damos por sentado que el plexo legislativo no sirve para nada porque lo vimos con el DNU y la ley bases que no se generaron. No, eso quedó bloqueado inmediatamente en la justicia. No pudimos ver nada de todo eso. Entonces, no sirve como para testear. Pero Moyano hacía alusión a la idea del modelo económico de la apertura indiscriminada de importaciones, hay una asimilación a los 90 y a esta idea de que hubo 2 dígitos de desempleo en aquella época. 18% en el año 95, donde fue reelegido Carlos Menem para un segundo mandato. Famoso voto cuota. Ahora no llegamos al 8% de desempleo. Correcto, abierto. Después hay subempleo, como siempre en la estadística. Pero también lo había cuando... Abierto. Después hay subempleo, como siempre en la estadística. Pero también lo había cuando teníamos el 18. Sin duda. O sea, lo que quiero decir es que el 18 y el 8 son cifras comparables. Sí, claro. Absolutamente. Yo para nada estoy promoviendo que lleguemos a un 18%. Dios ni... No. Y además porque... Lo que quiero decir es que estamos muy lejos. Sí, y nadie advierte que haya una crisis terminal al respecto. Sí empezó a aparecer como en los focus group preocupación creciente. Sí. Tal vez porque otras demandas fueron mermando. Inflación, aunque ahora se recrudece un poco. Es legítimo que la gente tenga miedo, Paulino, porque... Correcto. Pero yo quiero también hablarle a la población en general cuando se habla de esto. Si nos quedamos sin industria, entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Hay 6 millones de puestos privados registrados en Argentina. De esos 6 millones, 1 millón corresponde a la industria. Los otros 5 son construcción, servicios, comercio, actividad primaria. O sea, 1 millón de los 6 millones. De ese millón, por lo menos un 60 o 70% son industrias altamente competitivas para la Argentina. Por ejemplo, la alimenticia. ¿Por qué es muy competitiva la alimenticia? Y porque tiene materias primas en cantidad, en abundancia, baratas, escala, integra, ¿no? También. Hay muchos jugadores se fueron también, vale la pena decir. ¿Perdón? Muchos jugadores internacionales se fueron de las grandes marcas y muchos nacionales compraron. Pero es normal. Y hasta me parece bueno que la burguesía argentina pueda comprar cuando las empresas multinacionales ven que ya no es tan fácil hacer negocio en la Argentina. Punto. ¿Crees que hay una nueva burguesía aflorando en la Argentina? Así como Quiero que haya una nueva burguesía en la Argentina. Admiro y envidio a los brasileros en ese sentido. Por la burguesía paulista. Claro, pero acá no, ¿viste? Acá es como que están permanentemente... Está bien, es de nuevo la gallina, ¿viste? Hoy... Vos decís, se aprovechaban en la época del cepo, de la brecha y todo lo demás, de las ciras y de tantas cosas... cazaban en el zoológico y muchos de ellos se defienden diciendo, bueno, pero era lo que nos proponía la política en ese momento. Entonces vos decís, bueno, ¿quién tiene la culpa? Frase muy escuchada. Basta. Si vamos a poner un nuevo modelo para que nuestros pibes no se vayan, para que dentro de 20 años el bebé de Lourdes, después de estudiar en la facultad o no,
porque yo soy de los que creen que ya no hay que tener el cassette de que solo la facultad, hay pibes que pueden dedicarse a un oficio, tener un emprendimiento, lo que fuera, y irles muy bien. Y les van a ganar mejor seguro. Y les va a ir mejor seguro. Entonces, digo, cambiemos el modelo de país, hagamos un país atractivo. Convencido en esa definición, quiero decirle. Yo sí, Paulina. Yo entiendo que, viste, jugando a la pelotita puedes ganar mucha plata, haciendo un TikToker te puede No, ir pero bien. hablo del oficio. No, en oficio sí, está bien, pero el oficio a veces requiere pasar por la universidad. No, no para un nivel de necesariamente, especialidad. Paulo. No necesariamente. No, pero está escuelas técnicas. el tema es la formación, más allá Eso, de va, está bien, ahí sí, académico, compro. universitario, o Soy, sea, un obviamente, oficio como, siempre. Sí, digamos, pero un formación. carpintero. Estoy diciendo... Yo te digo, yo tengo 2 hijos, vos los conocés, de 25 y 28 años, les comí la cabeza para que vayan a la universidad y yo creo que fueron como para conformarme. Hoy tienen un emprendimiento, una clínica veterinaria, les va muy bien. Papá, nosotros fuimos a la facultad para conformarte, pero la verdad no usamos nada de todo eso. Y tenían en su cabeza esto, hacerlo desde que terminaron el colegio. Pero probablemente las herramientas que incluyeron Quizás o que sí. incorporaron en la facultad las pusieron al servicio de esa claro. clínica. Pero no, pero digo, si un hijo Crearon. va y te dice, tu hija todavía no terminó la secundaria, No, recién termina y te dice, terminando la papá, me primaria. voy a poner una Primaria casa de clase hoy. de alta costura o de moda o lo que fuera. No, anda a la facultad. Repensalo ese mensaje, Paulino. Repensalo a la luz de lo preparadas que están las universidades hoy para formar a nuestros hijos. Yo tengo mis serias dudas al respecto. Es un debate apasionante. Yo te agradezco, Antonio, que hayas venido. Hacía mucho tiempo que no te veía. Lo último que quiero preguntarte es, viendo las imágenes, ¿imaginás un jueves de tensión? Yo creo que hay que bajarle la tensión todo, pero tomo un matiz, un cariz, No, imagino un jueves de cierto parate, porque cuando el transporte se adhiere, la gente no tiene mucha posibilidad de salir a su trabajo. Pero no me imagino tensión. De hecho, la CGT no llamó a una movilización. Y yo te digo honestamente, si ante... Yo tengo miedo que los inorgánicos ganen la calle. Eso es lo que me ocupa, digamos, ¿entendés? Pero mira, si ante la desaparición de la momentánea de la oposición como partícipe de la discusión política, emerge la CGT como el adversario, digamos, del gobierno, la verdad que se la hacen muy fácil a Milei. Porque si hay una institución desprestigiada en la Argentina y, digamos, con total descreimiento por parte de la sociedad, es la CGT. Sí, eso es una cuestión que ayer marcaba, el lunes marcaba. Se llama, ¿cómo es? Falacia Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. ¿Por qué? A ver. Porque claro, como está devaluada la justicia, está devaluado el periodista, está devaluado el dirigente sindical, está Sí, como devaluado que el se invalida dirigente todo. independiente del periodista, está devaluado el dirigente sindical, está Sí, como que devaluado se el invalida dirigente todo. independientemente de qué digan, está todo invalidado por quien lo dice. Y la pregunta es, entonces tenemos una nueva verdad absoluta, revelada, ¿no? Que solo es la que sostiene quien ostenta el poder. Y eso siempre me hizo ruido. Con el kirchnerismo y naturalmente hoy. Creo que tenés razón, pero yo confío en la sabiduría popular. Y la gente, para mí, no es tonta. Y No, claro, cuando va y pone definitivamente. su voto en la Definitivamente. urna, lo piensa. Porque no somos todos, no toda la sociedad es tan politizada como nosotros. No, definitivamente. 5, ¿viste? Hay gente que no mira la televisión tanto como nosotros y mira su bolsillo, mira nosotros. 5, definitivamente. ¿viste? Hay gente que no mira la televisión tanto como nosotros y mira su bolsillo, mira su realidad del día a día y va y vota. Y eso es lo que en definitiva le va a dar el poder a quien la sociedad crea que lo merece. Y te diría que es lo más lindo que tenemos, por eso hay que fomentar que participen, que estemos, que nos involucren. Cuidarla. Mucho. Antonio, querido, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Aprovecha la suba histórica en el precio del oro. Si necesitas vender joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes.